de la agenda. Tenemos entonces el ingreso de los participantes, la lectura de la agenda, la bienvenida a cargo de los delegados de Medio Ambiente y CIFEN. A las 10:15 tendremos la conferencia La variabilidad climática y su influencia en la región, cómo prepararnos para los posibles impactos del niño y la niña, a cargo del doctor Juan José Nieto, director internacional de CIFEN, y el doctor Felipe Acosta, especialista de clima CIFEN. Luego tendremos un espacio para preguntas y comentarios y por último tendremos unas conclusiones y cierre. A continuación, entonces, le damos paso al doctor Néstor Garzón, coordinador del Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Medio Ambiente, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor Néstor, los escuchamos. Zoraida, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bien, estoy tratando de encender la cámara, pero creo que tiene ahí algunas dificultades de tiempo. Esperemos a ver qué se enciende. Pero bueno, voy avanzando porque también sé de las agendas que todos tienen. Me uno a la apertura que Zoraida hace del evento. Creo que hay unos micrófonos por ahí abiertos, si los pueden cerrar. Ahí hay unos micrófonos abiertos que no hacen retorno en el equipo. Estamos revisando, en este momento no vemos micrófonos encendidos. Ok, listo. Bueno, entonces les decía que me uno a las palabras de Zoraida al inicio de la sesión. Quiero agradecer en nombre del señor ministro Carlos Correa, en nombre de los señores viceministros de Ambiente y Política. Quiero agradecer también en nombre del director de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo, quien en este momento con un grupo de trabajo y con una gran cantidad de equipo de la dirección se encuentran en la COP. Ustedes saben, en todo el tema de negociaciones de cambio climático. Esperamos que los resultados de estas negociaciones pues sean importantes y trascendentales para el país. Un saludo especial de ellos y obviamente del Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Quiero agradecer también al doctor Juan José Nieto, director del CIFEN, a las delegadas Elba Fiallo y Olga Galindo, quienes han acompañado este proceso. Estuvimos en el primer taller hace un par de meses, ya varios mesecitos, y pues básicamente también agradecer a las corporaciones autónomas regionales. Voy a ser específico a la CAM, a la CBC, a Carder, a Carsucre, a la CAS, Corpo Boyacá, Corpo Caldas, Corpo Cesar, Corpo Chibor, Corpo Guajira, Corpo Mojana, Corpo Nariño, CBS, CSB, Corpo Urabá, Cortolima, la CRA, el área metropolitana del Valle de Aburrá, EPA Barranquilla, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Instituto Sinchi, Parques Nacionales Naturales, la ANLA, y nosotros personalmente como Minambiente, las direcciones técnicas, de poder propiciar estos espacios para todos, que básicamente consisten en poder llevar a territorio una serie de conocimiento, una serie de herramientas que permitan fortalecer las capacidades territoriales, en este caso, frente a temporadas o frente a los fenómenos de sequía e inundaciones. Básicamente buscamos que los territorios de alguna manera comprendan, de alguna forma también mejor estos fenómenos y obviamente podamos tener una mejor preparación frente a estos fenómenos, avanzar un poco más en los temas de conocimiento del riesgo y reducción del riesgo, que sabemos que son básicamente elementales en el desarrollo de las acciones que nosotros desarrollamos, o sea, son básicos. Necesitamos que fortalezcamos estos principios como el conocimiento y la reducción del riesgo. Muy mal. ¿Me escuchan? No se está escuchando prácticamente nada y se escucha muy entrecortado y no se está escuchando. Yo lo escucho bien. Perfecto, yo escucho perfecto también. Gracias. Bueno, digamos que para ir cerrando y generar el desarrollo de la sesión, sencillamente quería agradecer y pues básicamente que podamos todos aprovechar estos espacios, que podamos seguir compartiendo toda esta serie de experiencias con una serie de entidades, instituciones del orden nacional e internacional que manejan estos temas, y nuevamente agradecer
de manera muy importante al CIFEN por el apoyo que hace al país y en este caso al Ministerio de Ambiente en el desarrollo de estos eventos. Muchísimas gracias. Agradecemos al coordinador del Grupo de Gestión de Riesgo, Néstor Garzón, por sus palabras. A continuación le damos la palabra a la doctora Elba Fiallo, coordinadora regional para el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN. Doctora Elba, la escuchamos. Muchísimas gracias, Zoraida. Lamentablemente no puedo activar la cámara y, bueno, bienvenidos a todos y todas las participantes quienes se han unido a esta segunda jornada de trabajo organizada entre el Ministerio del Ambiente y de Colombia y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN. Agradecemos la respuesta tan grande que hemos tenido a esta jornada de capacitación que estamos organizando, que tienen como finalidad el fortalecer la capacidad de respuesta que puedan tener nuestras instituciones desde las dimensiones que trabajamos en la gestión de las sequías e inundaciones. Como ya lo mencionamos al comienzo, estas son actividades que se enmarcan dentro del proyecto Euroclima Más, Sequía e Inundaciones Andes, que se implementan en el marco del gran programa financiado por la Unión Europea, Euroclima Más, implementado por la cooperación española y la cooperación francesa y que es ejecutado en los 6 países del oeste de Sudamérica por el CIFEN. Nuevamente agradezco su participación y esperamos tener una muy positiva y fructífera jornada de trabajo. Cambio. Agradecemos por sus palabras Elba Fiallo, coordinadora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN, por sus palabras. A continuación, saludamos al doctor Juan José Nieto y al doctor Felipe Acosta con la presentación Monitoreo de la amenaza sequía y su aplicación para la toma de decisiones. El doctor Juan José Nieto es oceanógrafo con un MBA en gestión de proyectos y con entrenamiento en formación en la implementación del sistema LACA y para América del Sur, de Países Bajos, previsiones espacial climática y perspectivas hidrológicas de Nueva York, adaptación a los pronósticos estacionales, expertos en la herramienta predictiva climática de Beijing, China, capacitación para sintetizar la variabilidad local observada y los extremos climáticos en India y gestión de desastre en España, permitiéndole tener una experiencia en evaluaciones de cambio climático, manejo de datos, análisis de tendencias climáticas, coordinación y desarrollo de productos de servicios climáticos para usuarios locales y regionales. 3 minutos más. Se ha desempeñado como oceanógrafo a cargo del Departamento de Ciencias del Mar de INOCAR. Es responsable de la División de Servicios Climáticos desde el 2014 hasta el presente en el área de investigación principal, impactos regionales de ENSO en el Pacífico Oriental, entre otros temas. También se ha desempeñado como coordinador en proyectos como implementación de un sistema de información multimodal para eventos climáticos extremos para la región costera del Ecuador, financiado por la Comisión Europea, implementado por PNUD y CIFEN entre el año 2008 y 2009. La implementación del proyecto, un sistema de información colaborativa para eventos sísmicos, climáticos y volcánicos a nivel comunitario para Ecuador, financiado por la Comisión Europea, implementado por PNUD y CIFEN en el año 2009-2010. Proyecto Información sobre Cambio Climático y Biodiversidad para los Andes Tropicales de Bolívar, Ecuador y Perú, para la formulación de políticas de conservación y adaptación, financiado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo BID, implementado por CIFEN en 2011-2014. Y Proyecto Euroclima Más Sequías e Inundaciones Andes, financiado por la Unión Europea, ejecutado por CIFEN en los años 2019 a 2022. También es coordinador del Centro Climático Regional para el Oeste de América del Sur desde el año 2016 y es el director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN. Por otra parte, el doctor Felipe Acosta es un oceanógrafo con estudios climáticos en América Latina, monitoreo del océano, estudios de vulnerabilidad ambiental y sistemas de información geográfica. Ha trabajado con análisis geoespaciales de vulnerabilidad ante el cambio climático en diferentes territorios de Sudamérica y el océano. Ha participado en diferentes proyectos técnicos científicos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de Finlandia, OMM, Fondo de Adaptación,
USAID, Euroclima Más, gobiernos nacionales y locales de diversos países de Sudamérica. Actualmente trabaja en el Centro Regional de Clima del Oeste de Sudamérica, miembro de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, como especialista en clima y desarrolla actividades relacionadas con el cambio climático, análisis y monitoreos climáticos, monitoreo e investigación sobre el Niño, Oscilación Sur y sus impactos en América Latina. Y lidera el grupo de trabajo enfocado en la producción de servicios climáticos para el desarrollo de un sistema de alerta temprana para el cultivo de cacao en Ecuador. Apoya la producción de boletines de ENUS y de pronósticos de CIFEN y también traduce y envía contribución de CIFEN al boletín del niño o la niña, hoy de OMM. También ha contribuido en el desarrollo de informes de estado del clima de América Latina, del OMM y estado del clima anual. Con esta justa presentación, le damos la bienvenida al director de CIFEN, Juan José Nieto, y al especialista Felipe Acosta. Doctor Juan José, lo escuchamos con su presentación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por la presencia de todos ustedes acá y permitirnos compartir unas cuantas palabras y luego un diálogo con ustedes. Para la presentación, mi colega Felipe va a empezar con la primera parte y yo cierro con unos cuantos puntos que quisiéramos resaltar. Ok, buenos días. Muchas gracias. Entonces, por favor, ¿me confirman si me escuchan bien? ¿Si escuchan algún ruido? Lo escuchamos bien, doctor Felipe. ¿Y la pantalla también se proyecta bien? Sí, pero se ve un poco pequeña. No sé si de pronto la puede poner en presentación. Sí, es que ya la puse en presentación. Creo que hay que poner en presentación y de ahí compartir, Felipe. Ya. Déjame ver si puedo compartir toda la pantalla. Y porque si no va a haber problemas. ¿Ahí? Ahora sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces, muchas gracias por esta oportunidad de participar con ustedes. Hoy les vamos a explicar un poco sobre la variabilidad climática y su influencia en la región y cómo prepararnos para los posibles impactos que se genera por el desarrollo de los eventos del Niño y la Niña. Entonces, los temas que vamos a abordar acá tienen que ver entonces con el sistema climático, la variabilidad climática, sus influencias globales y locales, las fuentes de informaciones que se pueden encontrar, estas condiciones, las actualizaciones de estas condiciones para mantenernos informados, un breve resumen de las condiciones de ENUS actuales, así como unas breves palabras sobre cómo prepararnos ante estos eventos. Bueno, entonces para empezar, a lo mejor algunos de ustedes que están aquí ya tienen el conocimiento básico de clima, pero para poder dar un contexto sobre lo que vamos a hablar, voy a presentar brevemente algunos de estos conceptos que son importantes para entender luego el tema de la variabilidad climática. Entonces, primero que la meteorología es una ciencia de las condiciones del tiempo, del clima y del cambio climático, y bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con la presentación de hoy tiene que ver con las ciencias meteorológicas. Es una ciencia multidisciplinaria, involucra los fenómenos físicos, químicos, geográficos, y las principales formas de abordar estos fenómenos están en la descripción, análisis y la predicción de algunas variables
que pueden ser de condiciones oceánicas, atmosféricas, terrestres, y entre otros. Entonces, algunos sectores productivos tienen una mayor influencia de las condiciones climáticas. Entonces aquí como ejemplo he puesto algunos de ellos que seguramente muchos de ustedes están involucrados en sus actividades diarias. Creo que el principal, o bueno, por lo menos para nosotros de nuestra experiencia, es la agricultura, que sí requieren bastante la información climática. Sabemos que el clima afecta bastante a la producción agrícola, pero también influye en el desarrollo de los ecosistemas, la producción energética, sobre todo con las hidroeléctricas, también en el sector de las industrias y bueno, muchos otros, como por ejemplo la gestión de recursos hídricos y sobre todo el tema de gestión de riesgos de desastres, que creo que este es un tema bastante importante también, que nos estamos dando cuenta que hace falta justamente entender mejor el clima, comunicar mejor estas informaciones y tener mejores planes de adaptación para hacer frente a estos desastres. Entonces, todavía en relación a los conceptos climáticos, solamente para una visión general, tenemos básicamente 5... Perdón, yo no estoy escuchando nada. Y la presentación no se ve en la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha y si se ve la presentación? Doctor Felipe, lo estamos escuchando muy bien. Sugerimos a la persona que en este momento nos dice que no escucha, por favor, revisar la conexión. Se escucha entrecortado y la presentación está viendo. Creo, don José Vicente, que es su conexión, porque yo la puedo ver bien. De pronto es el señor José que tiene mala conectividad, receptividad de internet. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, básicamente son 5 componentes que constituyen el sistema climático y que interactúan entre sí. Entonces, la atmósfera, que sería la capa gaseosa del planeta, la hidrosfera, que tiene que ver con todo lo que está relacionado a cuerpos de agua, incluyendo los océanos, la criosfera con las regiones polares, los nevados de los volcanes, la litosfera, entonces la capa terrestre del continente, y la biosfera, que está relacionada con todo lo que es el sistema biológico. Entonces, aquí podemos ver que hay una interacción de estos componentes, solamente por poner un ejemplo. Acá el océano nos puede brindar evaporación, así como también parte de los árboles, de las forestas, también pueden brindar evaporación a la atmósfera. Entonces sería la componente de la hidrosfera interactuando con la atmósfera, asimismo la biosfera interactuando con la atmósfera. Entonces, este sistema complejo que incluye varias variables y estos componentes es lo que va a componer entonces el sistema climático como lo conocemos. Y bueno, hay una diferenciación muy importante que tenemos que hacer cuando estamos hablando de meteorología, sobre todo para poder entender cómo utilizar la información, y es la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima. Entonces, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un momento determinado. Mientras que el clima también tiene que ver con el estado de la atmósfera, pero se comprende como una condición predominante y que es de más largo plazo. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a entender un poco mejor esa diferencia. Aquí solamente un ejemplo de una fotografía del estado, donde podemos ver el estado de la atmósfera en un momento determinado.
Entonces podemos ver este cordón de nubes que está acá. Entonces cuando estamos hablando del estado de la atmósfera en un determinado momento, en un periodo corto de tiempo, hablamos de tiempo meteorológico. Entonces la clave es justamente esta diferenciación del periodo de tiempo. Cuando hablamos de horas, días y semanas, hasta semanas, podemos hablar del tiempo, pero si ya pasamos a analizar las condiciones mensuales, estacionales o hasta en algunos años, estamos hablando del clima. Y bueno, el cambio climático entonces ya sería el análisis y descripción de estas condiciones a lo largo de décadas y hasta siglos. Entonces aquí solamente por ilustrar un poco de esta diferenciación, bueno, este gráfico está en inglés, pero creo que sí lo podemos entender. Entonces acá tenemos una división de las condiciones relacionadas al tiempo meteorológico, luego las condiciones de clima, y aquí es donde entra la variabilidad climática, y también de la parte de cambio climático. Entonces, lo primero que nos indica este gráfico es que mientras más nos alejamos del presente, si estamos haciendo un pronóstico, por ejemplo, y hacemos un pronóstico para los siguientes minutos, o para los siguientes días, o para la siguiente estación, o si hacemos la proyección de un escenario de cambio climático para las siguientes décadas, entonces, mientras más nos alejamos del presente, mayor es la incertidumbre de la información que estamos manejando. Entonces, esto es importante tener en cuenta también. Y otra cosa que nos indica este gráfico es que los diferentes sectores productivos pueden trabajar con diferentes tipos de información climática. Entonces, por ejemplo, acá, en lo que tiene que ver con la protección de la vida y la propiedad, se puede utilizar informaciones de minutos a horas, más o menos. Por ejemplo, cuando tenemos el acercamiento de un huracán en la parte del Caribe, Centroamérica, ellos están haciendo el monitoreo de estas condiciones para las siguientes horas, porque es muy importante saber la ruta que va a tener el huracán para poder saber qué decisión tomar y proteger a la vida y las propiedades de las personas. Asimismo, por ejemplo, para el manejo del recurso hídrico también se pueden utilizar informaciones de más corto plazo, pero por ejemplo, si nos vamos a la agricultura también podría utilizar información de más corto plazo. Por ejemplo, si estamos esperando que va a venir una helada esta noche y tenemos que tomar una decisión, entonces también nos va a interesar el pronóstico, la información en las siguientes horas o en el siguiente día. Pero si nosotros queremos hacer la planificación de la siguiente cosecha y queremos saber si la época de lluvia va a estar retrasada o adelantada, o si las lluvias van a estar cerca a lo normal, entonces vamos a estar consultando la información de meses y estaciones. Entonces esto también es muy importante entender esta diferencia sobre la información de tiempo y clima. Y bueno, entonces finalmente el clima, que como les mencionaba, es entendido como un conjunto de condiciones predominantes de variables climáticas, y también hay que analizar siempre un lugar determinado porque las condiciones van a ser diferentes, y también analizar un periodo de tiempo que por lo general se utiliza. La recomendación de la Organización Meteorológica Mundial es que se utilice por lo menos 30 años de información. Entonces el clima está determinado por factores como la latitud, más cerca de los polos va a ser más frío, más cerca de la región ecuatorial vamos a tener una mayor intensidad de la radiación solar. También la altitud es un factor relevante. Hay una relación también de la altitud con la temperatura del aire. Por lo general también es más frío mientras más alto sea. También la distancia al mar. Sabemos que el agua tiene un papel importante en el mantenimiento del calor. Entonces es un cuerpo de agua que es bastante importante para determinar el clima de una región.
y también otros factores como la protección de las montañas, proximidad a ríos. Entonces, para analizar el clima de una región es muy importante entender cuáles son las condiciones geográficas de esta región. Y aquí solamente un ejemplo para poder visualizar el clima. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del invierno y tenemos condiciones más frías, no estamos hablando del estado actual de la atmósfera, aunque podamos tener nieve, supongamos en un día en una determinada región, pero no estamos hablando que el invierno es una condición de este determinado momento, sino una condición que puede durar meses. Entonces, esta es la diferencia entre tiempo y clima, y por esto es importante entender cuál es el uso que le vamos a dar a la información. El Sistema Global de Observación Climática, o GICOS, por sus siglas en inglés, han definido algunas variables climáticas esenciales. En este caso, las esenciales son 54, que están divididas en grupos de la atmósfera, tierra y océano. Entonces, este de aquí es un ejemplo de cuáles son las variables climáticas, pero bueno, son bastantes, la verdad, y con frecuencia no tenemos que usar todas estas. Solo puse esta información para que ustedes vean que realmente el sistema climático es bastante complejo. Entonces, algunas de dentro de las climáticas esenciales, algunas que, sobre todo, que tienen que ver con el fenómeno del Niño, algunas que nosotros siempre estamos monitoreando y observando, son básicamente las de la atmósfera y del océano, que entonces son la precipitación, la presión atmosférica, la temperatura del aire, como ustedes pueden ver acá en estas imágenes, los vientos, las condiciones de las nubes. Y para el océano, la temperatura superficial del mar, la temperatura subsuperficial del mar también es un factor relevante, y otros también, como por ejemplo el nivel del mar. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy breve y resumido de analizar una pequeña parte del clima de la cuenca del río Chinchiná. En CIFEN tuvimos un proyecto que trabajó en esta cuenca hace algunos años. Entonces, nosotros tenemos esta información, y aquí ustedes pueden ver entonces el departamento de Caldas, y acá en azul destacaba la cuenca del río Chinchiná. Entonces, lo primero que nosotros analizamos es la altitud. ¿Cuál es la diferencia de altitud de esta región? Entonces, hay una variación de desde 800 hasta más de 5.200 metros en esta cuenca. Y aquí, por la escala de colores, podemos ver que en esta región oriental, que está más a derecha de la cuenca, están las altitudes más altas, las elevaciones más altas, mientras que en la región occidental, en esta parte de la izquierda de la cuenca, se encuentran las altitudes más bajas. Entonces, esta es una primera información que nos sirve para empezar a analizar el clima de una región. Entonces, tenemos una región definida, que es una cuenca, y ya empezamos a entender su geografía. Entonces, aquí les muestro algún ejemplo de mapas de precipitación. En este caso, se utilizó, en este mapa específico, es solamente para el mes de enero. Los 30 años de datos que utilizamos entre 1981 y 2010. Entonces, se hace un promedio para todos los meses de enero de estos años. Y entonces aquí en el mapa tenemos los valores divididos en rangos, entre 0 milímetros y 20, el mínimo, y entre 280 y 300 lo máximo. Entonces, un análisis así muy sencillo, ya podemos ver que hay más precipitaciones en esta región que está más al sur de la cuenca, y bueno, que esta región es un poco más baja que esta de acá, esta región más oriental. Entonces, con esto ya podemos identificar cuál es el comportamiento predominante de las precipitaciones en la cuenca del Chinchiná para el mes de enero. Y si hacemos este mismo análisis
pero en periodos de trimestres. Entonces acá tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y bueno, así sucesivamente. Entonces podemos ver que hay más precipitaciones entre marzo, abril, mayo, y luego también entre septiembre, octubre y noviembre. Entonces, con esto decimos que el clima de la cuenca es bimodal, porque hay dos periodos en el año que las precipitaciones suben, se hacen más altas, los valores se hacen más altos. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo para poder entender cómo empezamos a analizar el clima de una determinada región, que estas condiciones son condiciones predominantes, no son fijas, no siempre va a pasar lo mismo, pero como estamos analizando un periodo de 30 años, entonces estas son las condiciones predominantes de precipitación en esta región. Con esto entonces entramos al concepto de variabilidad climática, que por definición entonces se refiere a los cambios temporales en la interacción de estos factores predominantes del clima. Entonces, si el factor predominante es este, entonces si tenemos un evento de variabilidad climática, vamos a tener una condición diferente de esta para este periodo, sea el periodo que sea. Uno de los eventos más conocidos que nosotros tenemos, sobre todo aquí en nuestra región de América del Sur, del oeste de América del Sur, es el Niño Oscilación del Sur, que la fase cálida entonces es conocida por el Niño y la fase fría es conocida por la Niña. Entonces, el Niño, en el término, en el Niño Oscilación del Sur, el Niño quiere decir, hace referencia a la parte del océano de este fenómeno, mientras que la oscilación del sur hace referencia a la parte atmosférica. Entonces, para que haya realmente o el desarrollo de la fase cálida del Niño o fría la Niña, es necesario que haya un acoplamiento de las condiciones del océano en conjunto con la atmósfera. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de estas condiciones del desarrollo del fenómeno del Niño, lo que sería el fenómeno del Niño. Déjame ver si puedo hacer un zoom para mejorar la vista acá. Entonces, esto sería más o menos las condiciones normales, se podrían decir, o las condiciones predominantes de algunas variables. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es la región de Sudamérica y acá la región de Australia y del Pacífico Occidental. Esto sería la superficie terrestre y esto de acá es en profundidad. Entonces, supongamos que acá estamos en el océano, este corte de acá nos está mostrando la profundidad del océano. Entonces, en esta región cercana a Sudamérica, tenemos una corriente fría, la corriente de Humboldt, que hace que las condiciones de temperatura del mar acá sean ligeramente más frías que si comparadas con esta región de acá del Océano Pacífico Occidental. Acá está ubicada una piscina cálida, como algunos se refieren. Entonces estas son las condiciones normales. Acá también hay vientos que soplan desde la costa de Sudamérica hacia la región de Australia, y esta condición entonces es la condición considerada normal. Cuando hay el desarrollo del fenómeno del Niño, estos vientos que soplan de Sudamérica a Australia se debilitan o inclusive llegan a alterar su dirección. Entonces podemos tener vientos que soplan desde Australia hacia Sudamérica, y esto hace que el viento empuje esta agua que está más cálida acá y hace que esta agua se desplace hacia la costa de Sudamérica, entonces cambiando lo que conocemos como las condiciones normales. Luego también hay una diferencia de presión atmosférica, y entonces este sistema que está alterado hace que las aguas más cálidas acá favorezcan la convección y por lo general incrementa las lluvias en esta región. Dependiendo de otros factores también pueden hacer que
que en el caso de, por ejemplo, de Ecuador, la costa de Ecuador y en la costa de Perú, estas lluvias se ubiquen acá y pueden traer eventos extremos y impactos en el clima de acá también. Y bueno, para Colombia, ya vamos a ver más adelante, pero las condiciones de la Niña serían las que incrementan las precipitaciones por lo general. Entonces, la anomalía entonces de la temperatura superficial del mar es una de las principales variables que indica el desarrollo de las condiciones El Niño y La Niña. Utilizamos entonces, hay diferentes definiciones, pero una definición que se podría decir globalmente aceptada es la variación de 0.5 grados de temperatura. O sea que si la temperatura varía 0.5 de forma positiva, entonces sería una condición El Niño, y si varía de forma negativa, sería entonces La Niña. Pero también es importante entender que no solamente porque este mes hubo una variación, ya podemos decir que es niño o niña. Hay que considerar una consistencia, hay que considerar el acoplamiento del océano con la atmósfera y una consistencia de estas condiciones, lo que por lo general se considera un periodo de unos 5 meses. Entonces, esta variación de las condiciones predominantes, nosotros podemos estimarla a través del cálculo de la anomalía. Entonces, aquí podemos ver el mapa de temperatura superficial del mar para octubre de 2021, con las variaciones de temperatura. Acá podemos ver que hay temperaturas más altas que en esta región costera de Sudamérica. Pero si vamos a ver si esta condición es una condición normal, predominante para esta época, o si es una condición que está alterada, hay una variación. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, temperaturas de 30 o 32 grados acá. En este otro mapa vemos que esta temperatura tiene una anomalía de hasta entre 1 y 2 grados. Entonces, si tenemos 30 grados acá, esto está diciendo que está entre 1 y 2 grados más cálido de lo normal. Entonces, esta anomalía de temperatura es una forma de estimar esta variación. Y aquí, como ejemplo, entonces, les muestro la anomalía de la temperatura superficial del mar para el mes de diciembre de 97, periodo donde tuvimos uno de los fenómenos del Niño más intensos registrados y que generó bastante afectación, bastante impactos climáticos. Y aquí podemos ver esta lengua, este formato acá de anomalía de temperaturas cálidas, llegando hasta 4 grados de variación acá. Entonces, esta es una de las variables que nos muestran cómo es importante entender estas variaciones. Por otro lado, también tenemos la ocurrencia de La Niña a través de las anomalías frías. Y bueno, recordando que esta es solamente una de las variables que se puede monitorear para el Niño. Hay muchas más que utilizamos. En este caso, en diciembre de 2010, entonces estamos hablando de La Niña 2010-2011, que generó afectaciones en Colombia, generó incremento de las precipitaciones en Colombia. En este caso se registró hasta menos 3 grados de variación de la temperatura. Y aquí podemos ver que todo el Océano Pacífico, bueno, casi todo el Océano Pacífico ecuatorial presentó estas variaciones de temperatura. Fue mucho más extenso en la región del Pacífico. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante entender todo esto y monitorear estos eventos climáticos? En este caso, el Niño Oscilación del Sur. La importancia de este fenómeno está asociada a los impactos que creo que muchos ya lo conocemos y que afectan todo el planeta, no solo las regiones cercanas al Pacífico.
Pero hay que tener en cuenta que los resultados de cada evento nunca son exactamente los mismos porque depende primero de la intensidad del evento, luego de la época del año que se desarrolla y también la interacción con otros patrones climáticos. Entonces, a veces estamos viendo el desarrollo de un fenómeno intenso, pero y solemos asociar, por ejemplo, incremento de lluvias en Colombia si es que se nos da una niña muy intensa, supongamos. Pero a veces estas condiciones se pueden interactuar con otros tipos de vientos, otros tipos de variables y hacer que no se desarrolle entonces las condiciones que estábamos esperando. El ejemplo que tenemos es, por ejemplo, acá en Ecuador, en la costa del Ecuador, en 2015-2016, con el evento del Niño que se estaba desarrollando, estábamos esperando precipitaciones muy intensas porque estábamos asociando lo mismo con el fenómeno del Niño de 97 y 98. Y aunque las condiciones del clima sí estuvieran alteradas, no se dieron las precipitaciones que se estaban esperando. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Pero, por lo general, los impactos que se han observado en los registros históricos de otros eventos del Niño, en este caso acá para el Niño, entonces tenemos una diferencia entre el periodo, si el fenómeno del Niño se da entre diciembre y febrero, o si el fenómeno del Niño se da entre junio y agosto. Entonces, por ejemplo, acá en Sudamérica, podemos ver que en el norte de Sudamérica, en un evento del Niño entre diciembre y febrero, se esperan condiciones más secas, mientras que en la parte del Ecuador, del norte de Perú, y bueno, un pedacito acá de Colombia, también condiciones, por otro lado, cálidas y secas. Aquí en el sur de Brasil, Uruguay y Argentina, incremento de la humedad. En la parte central de Brasil, más cálido. Pero si vamos al periodo de junio a agosto, si el evento del Niño se da entre junio y agosto, ya vemos que las condiciones pueden ser ligeramente diferentes. Acá en el sur de Brasil ya serían condiciones más cálidas, pero no estarían asociadas a humedad, así como en la costa bueno, aquí en este caso todo Perú, hasta parte de Bolivia, Argentina y norte de Chile, condiciones más cálidas, mientras que acá no teníamos esta misma condición. Y bueno, acá para el norte serían condiciones más cálidas y secas. Esto en cuanto a los impactos del Niño, pero también tenemos los impactos de la Niña, que también solamente por mostrarles que pueden ser diferentes dependiendo la época del año. Acá en el norte de Colombia, por ejemplo, si se desarrolla una Niña entre junio y agosto, las condiciones serían más frías y más húmedas, pero aquí no nos está mostrando, por ejemplo, impactos si se desarrollaría una Niña entre diciembre y febrero. Entonces, esto es solo para entender que hay que el Niño y la Niña pueden afectar el clima de diversas partes del planeta. Entonces, específicamente para Colombia, hemos recopilado información de estudios de autores de Colombia vinculados al IDEA, y hemos visto que en casos de El Niño, las variaciones en la precipitación, lo que serían las alteraciones más probables, han sido presentadas a través de reducciones moderadas de las lluvias, siendo los volúmenes disminuidos entre un 20 y 60%, por ejemplo, en las partes de las regiones del Caribe andino. Entonces, lo que nos muestra en amarillo serían las condiciones normales, las condiciones predominantes, y lo que nos está mostrando en estos parches en rosado sería entonces este déficit, que aquí en el mapa muestra entre déficit de 40 a 80% de las precipitaciones.
Y bueno, aquí se destaca sobre todo esta región del Caribe. En cuanto a la temperatura, las alteraciones más probables en relación al fenómeno del Niño, o sea, la fase cálida, entonces se ha visto que se da un aumento generalizado de la temperatura media del aire entre 0,2 y 0,5 grados Celsius, lo que está representado en toda esta parte rosada en el mapa. Pero también por lo general se dan anomalías positivas superiores a 0,5, sobre todo en la parte central y norte de la región andina, así como parte de la región del Pacífico, y bueno, con excepción del departamento de Cauca y en el sector nororiental de la región del Caribe. Por otro lado, cuando tenemos un fenómeno típico de la Niña, las alteraciones más probables de precipitación, entonces es un aumento moderado de las lluvias en la mayor parte de las regiones Caribe y Andina. Entonces acá tenemos en azul claro lo que muestra un exceso ligero de precipitaciones, con variaciones del 20 a 60%, pero con el destaque para esta región del extremo nororiental de la Guajira, que pueden tener excesos de precipitación de más del 60%. Mientras que el resto del país, sobre todo la región acá amazónica, se daría en condiciones de precipitación normal. Y bueno, en cuanto a la temperatura, perdón que aquí se me fue, pero aquí es temperatura del aire. Entonces, los descensos en la temperatura del aire pueden llegar a ser superiores a 0,5 grados en toda esta región que muestra acá en azul en el mapa, el Caribe, Pacífico, la región andina, y también algunas otras variaciones entre 0,5 y 0,2 grados más frío de lo normal se pueden dar en otras regiones del país. Entonces, podemos ver que con el Niño se esperan, las alteraciones más probables que se esperan es incrementos de la temperatura, mientras que la Niña nos indica reducción de la temperatura del aire, y la Niña también nos indica variaciones de incrementos de precipitación. En algunas fuentes de información, entonces, que nosotros consideramos relevante tener en cuenta para monitorear el avance, el desarrollo del fenómeno del Niño o la Niña. Primero, la Organización Meteorológica Mundial, que tiene su producto, un boletín sobre el Niño o la Niña hoy. Ellos están justamente por publicar una nueva versión de este boletín. Esta parte que está acá es el último boletín que ellos publicaron, creo que en septiembre. Está ligeramente desactualizado, pero en la semana que viene creo que ellos ya van a publicar una nueva versión. Esta fuente es muy interesante porque recopila varias fuentes, varios inputs de expertos de diversas instituciones del planeta. Entonces, están los de la NOAA, nosotros también enviamos nuestra contribución, y diversos otros técnicos y científicos del mundo. Y esta es considerada la fuente de información oficial global. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta lo que ellos dicen. El IRI, que es el Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, en conjunto con el CPC de la NOAA, ellos también son una de las principales fuentes para analizar el pronóstico del niño o la niña. Entonces aquí tenemos el gráfico que ellos publican. Por ejemplo, podemos ver que la proyección que ellos tenían para el trimestre de noviembre, diciembre, enero era una probabilidad del 90% de la niña, mientras que también estaban estimando más o menos 10% de probabilidad de condiciones neutrales, y acá 0% de probabilidad de condiciones el niño. Entonces, esta condición también están proyectando que se vaya bajando, que vaya
regresando a condiciones neutrales, pero ya para el año que viene, entre marzo, abril, mayo, junio. Entonces esta es la principal fuente de información para acceder al pronóstico de Lenos. Como les decía, la NOAA, que es la Administración Nacional Atmosférica Oceánica de Estados Unidos, ellos también tienen productos muy buenos, tienen una página específica sobre el Niño Oscilación del Sur. Bueno, está en inglés, pero sí es bastante entendible, y ellos también tienen boletines, tienen mapas, tienen animaciones y información bastante relevantes para el monitoreo del niño, sobre todo. Ellos son muy buenos en la parte técnica y científica. Nosotros también, basándonos con todas estas informaciones globales, generamos este monitoreo del niño y la niña. Entonces ya estamos también por publicar la actualización del fenómeno del niño ahora para noviembre. Entonces ustedes pueden acceder también a esto en la página del CIFEN, y también por lo general lo publicamos en las redes sociales. Pero lo que estoy hablando hasta ahora eran fuentes globales como la OMM, la NOAA, pero también lo más recomendable realmente es que en el caso de Colombia ustedes busquen la información de las fuentes oficiales del país, que en este caso es el IDEAM, que va a tener una información técnica científica mucho más aterrizada para el territorio, no va a ser tan general. Es importante entender el panorama general también, pero ya en el momento de analizar la condición del país o de una región, es muy importante ir a la fuente oficial de información. Entonces, en este caso, el IDEAM sería una de estas fuentes. En la página de ellos pueden acceder a la parte de variabilidad climática, y hay una sección específica sobre el desarrollo de las condiciones del niño y la niña. Y otra fuente de información también son los comunicados nacionales sobre las condiciones del niño y la niña, que es publicado por el Comité Técnico Nacional para el Estudio de este Fenómeno, el ERFIN. Y entonces, que es un trabajo en conjunto de diversas organizaciones, instituciones, como el IDEA mismo, la Armada de Colombia, perdón, la Unidad de Gestión de Riesgos. Entonces, esta también es una información bastante relevante para que tengan en cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos por publicar en nuestro boletín ahora en noviembre, un breve resumen de las condiciones actuales del Lenos. Lo que hemos visto en octubre es que, bueno, entre la primera, aquí estamos viendo mapas de anomalía de temperatura superficial del mar semanal para octubre. Entonces, entre la primera y última semana de octubre se ha observado el fortalecimiento de las anomalías frías en el Pacífico ecuatorial. Si podemos ver acá, el Pacífico ecuatorial ya tenía algunas anomalías frías, pero con el avance de las semanas pudimos ver que estas anomalías frías se fueron incrementando hasta que ya prácticamente se hizo presente en todo el Pacífico ecuatorial. Si analizamos las temperaturas subsuperficiales del mar, acá sería la superficie del Pacífico, acá la región de Australia y aquí Sudamérica, por decirlo de alguna forma, y acá estamos analizando la temperatura del mar en profundidad, de cero de la superficie hasta 300 metros. También pudimos observar un incremento progresivo de estas anomalías negativas desde septiembre. Aquí podemos ver que esta celda fría se fue incrementando en tamaño y también intensidad, ya siendo para la última semana de octubre también alcanzando la superficie y con un núcleo más frío que en septiembre. Otra variable que nosotros utilizamos, que es el índice de oscilación del sur, en este caso el promedio de los últimos 30 días, y esta variable es una diferencia de presión atmosférica en dos regiones del Pacífico. Entonces, cuando hacen el cálculo de esta diferencia de presión, si tenemos valores
positivos por encima de 7, entonces estamos hablando de condiciones de presión de tipo La Niña. Menores a 7, negativo, entonces condiciones del niño, y entre menos 7 y 7, condiciones neutrales. Podemos ver que en este año ya tuvimos condiciones que estuvieron dentro del rango de La Niña, luego esas condiciones volvieron a entrar en el rango neutral, y por último, en los últimos meses estuvo sobre el umbral de La Niña otra vez. Ahora el último valor que hemos visto de los australianos, que son los que están monitoreando este índice también, fue de 6.7. Ha habido una reducción, pero todavía está muy cercano a los umbrales de La Niña. Entonces, bueno, y aquí también por último, el pronóstico de los modelos, de los diferentes modelos que están analizando la temperatura superficial del mar, que es publicado por el IRI. Entonces, para el siguiente trimestre, entre noviembre y enero de 2022, ellos están indicando una probabilidad de 79%, en este caso de mantenimiento de La Niña, porque ya estamos con condiciones de La Niña, y se espera que estas condiciones sigan para el siguiente trimestre, entre noviembre y enero. Pero aquí podemos ver los valores de probabilidad, pero que estas condiciones, según estos modelos de ahora, tienen una tendencia a disminuir la probabilidad y que se incrementen las probabilidades de que se presenten condiciones neutrales hasta el primer trimestre de 2022. Pero por ahora, en este siguiente trimestre, se podría decir que hasta febrero de 2022 se están proyectando mayores probabilidades de mantenimiento de La Niña. Entonces creo que era esto lo que tenía que comentarles. Le paso la palabra entonces a Juan José para que pueda seguir presentando. Yo puedo seguir pasando las diapositivas, solo me avisa Juan. Ya, Gracias. Felipe, muchas gracias. Entonces, en la siguiente lámina vemos algunos mensajes clave que a lo largo de los años se ha podido identificar que son esenciales desde el punto de vista de la comunicación, sobre todo, y desde ese puente que debe existir entre la parte técnica y la parte del usuario, porque muchas veces parecería que hablamos idiomas diferentes, o vemos las cosas de manera diferente porque las necesidades son simplemente distintas. Entonces, por ejemplo, de lo que hemos podido rescatar, y venimos hablando de esto desde hace algún tiempo, es que la información climática que se entregue debe no solo relacionar el fenómeno o sea, debe relacionar el fenómeno, pero también los impactos que esto provoca. De tal manera que se pueda tener información más específica en cuanto a la intensidad del impacto, cuánto durará, en qué lugar se podría producir el impacto, el tiempo de ocurrencia y también qué tan seguros o qué tanta certeza tenemos acerca de eso. Por ejemplo, de lo que nos pudimos ver, de lo que nos mostraba Felipe, si pudimos tal vez notar que cuando hablaba él tanto del niño como de la niña, hablaba de una definición muy estricta que hay y que ha tomado fuerza en los últimos años y es, como él mencionaba, la que más acogida tiene a nivel mundial. Es una definición muy estricta que es el calentamiento en una parte del Océano Pacífico Central, ecuatorial, en la zona ecuatorial, durante, bueno, aproximadamente medio año, durante 6 meses continuos, y que esa alteración de la temperatura sea mayor a medio grado respecto a lo que debería ser para esa época, es decir, estar medio grado por encima de la temperatura normal
del mar. Una vez que se da eso, es decir, que tenemos unos meses continuos en que la temperatura está medio grado por encima de lo normal de manera continua, entonces la atmósfera empieza a sentir esa influencia de ese calentamiento, y es decir, como que se enciende la máquina. Una vez que pasa eso, se enciende una máquina que hace que difícilmente las condiciones, ese tipo de condiciones que llamamos el niño o la niña, desaparezcan de manera rápida. Es decir, que ahí ya estaríamos un tanto seguros de que al siguiente mes no es que va a desaparecer, sino que ya hay una máquina encendida que tomará su tiempo en apagarse, por decirlo así. Ahora, esta es una definición muy estricta, como les digo, pero ¿qué hemos visto? Que no necesariamente que se declare o que se cumpla esta condición de niño o niña hace que haya alteraciones en el clima de la región. Podemos tener unos meses con la temperatura, unos 3 meses con la temperatura más fría o más cálida de lo normal, y sin embargo ya empezar a tener afectaciones en el clima. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que el evento del niño o el evento de la niña es una definición que tiene que ver con el calentamiento, en la calentamiento o el enfriamiento en la superficie del mar, pero no tiene que ver con el impacto que éste pueda tener sobre las lluvias o sobre la temperatura. Porque ocurre que para el Ecuador y sur de la costa colombiana o norte de Perú, el Niño significa lluvias intensas, pero para otras regiones como Colombia, Venezuela, Centroamérica, significa generalmente reducción de las precipitaciones. Esto entonces depende muchísimo de la intensidad de ese calentamiento o de ese enfriamiento. Cuando es muy acentuado el calentamiento o muy acentuado el enfriamiento, podríamos estar bastante seguros de lo que va a ocurrir. Pero cuando no es tan intenso el calentamiento o no es tan intenso el enfriamiento, es más difícil poder pronosticar. A veces ocurren cosas totalmente opuestas. Entonces, esa parte se le ha dedicado bastante esfuerzo a tratar de pasar, de pronosticar el niño y la niña, que ahora se lo hace con bastante certeza. Pero pasar de ahí a los impactos que esto pueda provocar, todavía falta mucha tela por cortar en eso. También otra cosa es asegurar en la comunicación de la información climática esas diferencias que hay entre tiempo, clima, cambio climático. No solamente porque quisiéramos que se tomen en cuenta esas diferencias, sino la forma de la comunicación o de la información que está inmersa en cada uno de ellos es diferente. En tiempo, por ejemplo, yo puedo decir mañana, en la mañana es muy probable que haya lluvia o que en la tarde la temperatura sea muy alta, incluso dar valores de eso. Pero en cambio, cuando hablo de clima, es decir, de un mes, 3 meses, 6 meses, yo ya no puedo decir tal día va a ocurrir una lluvia, digamos, de aquí al 15 de diciembre va a ocurrir una lluvia. Y hablar de esa manera, no se puede. Cuando es de clima, cuando estamos hablando de meses, ya pasamos a otro tipo de lenguaje o a otro tipo de manera, u otra manera de comunicar la información. Entonces aquí se habla más bien de condiciones normales o sobre lo normal o bajo lo normal. Y acá en cambio se escucha frecuentemente decir en diciembre es más probable que las lluvias estén bajo lo normal o en enero estén sobre lo normal. No podemos decir cuándo va a llover ni cuánto sobre lo normal pueda estar, sino estimar inclusive que no van a estar dentro de un rango de normalidad. Cuando es cambio climático, por otro lado, ahora tampoco se puede decir que en tal año, digamos en el 2035, las condiciones van a ser de lluvia sobre lo normal. Tampoco ahora ya podemos decir eso. Nos estamos alejando en el tiempo. Felipe nos mostraba una imagen que decía que a medida que nos alejamos en el tiempo, la incertidumbre se incrementa. Entonces, en cambio climático, lo que nos dicen es
que las condiciones predominantes podrían ser de más lluvia, pero no dicen qué año puede ser muy lluvioso o qué año puede ser menos lluvioso, etc. Entonces, es importante tener en cuenta esos conceptos a la hora de recibir y de utilizar esa información, y desde el punto de vista de los que generamos este tipo de datos o de información, también dejarlo de manera clara. Ahora, también que la comunicación sobre el niño y la niña se tornan muy generales, sin que se tome en cuenta el punto de vista regional, pero más que todo el punto de vista local. ¿Qué pasa en mi departamento? ¿Qué pasa en mi cuenca cuando hemos tenido este tipo de eventos? Ahí ya no toman relevancia instituciones globales como las de Estados Unidos o de Australia o de Europa, sino que toman más relevancia instituciones de carácter más bien regional y mucho más instituciones de carácter nacional y local, como el caso de Colombia, el IDEAM. Entonces, es toda una escalada de información que va desde lo global, ya que estos son eventos globales, que no los podemos monitorear desde el punto de vista local, pero sí sus impactos deben ser trasladados de lo global hasta lo regional y lo local. Actualmente, la información en el Internet es inmensa. Hay muchísima información, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, que no había. Ahora, más bien, es, si se lo quiere ver desde un punto de vista, un problema, porque las fuentes de información son inmensas y lo que se coloca a veces en las redes o en el Internet no tiene sustento o base científica, pero simplemente se publican y están ahí a la mano de todos. Entonces, el usuario puede confundirse con la cantidad de información a veces no certera que llega. Entonces, aquí creemos que hay que hacer énfasis en consultar siempre fuentes oficiales. De nuevo, para el caso colombiano, el IDEAM es la fuente oficial y otras fuentes de carácter regional, pues, en este caso, CIFEN es una de ellas, no la única, pero es una de ellas, y fuentes globales también, como NOAA o el Centro Australiano o el Centro Europeo, que están constantemente emitiendo información. Pero no más allá de eso, a veces desde el punto de vista de la prensa se tiende a distorsionar alguna de la información. La siguiente, por favor, Felipe. En la comunicación de los impactos climáticos, siempre desde el punto de vista de la comunicación hacia el usuario, es importante poder establecer la relación que hay entre lo que se está pronosticando con eventos del pasado, si es que existen. Por ejemplo, si estuviésemos a las puertas de un evento El Niño como en el 97 o como en el 82, que algunos tendrán en su memoria, no podemos dejar de utilizar esa información valiosa para decirle al usuario, ¿recuerda lo que ocurrió en aquellos años? Pues bueno, se espera que en este año las condiciones sean similares a aquel. O de igual forma, un evento de la niña o un año en que consideramos que puede ser parecido a lo que viene, es una buena manera de comunicar desde el punto de vista de los impactos que se esperan. Pero también para tomar acciones, conocer la vulnerabilidad del territorio frente a los impactos que este evento, tal o cual evento, pensamos que va a provocar, es muy importante. Sabiendo la vulnerabilidad, pero ¿cuáles son los factores que hacen que ese territorio sea particularmente vulnerable? Por ejemplo, a las sequías. Es necesario para reducir el riesgo que tengo. Por ejemplo, si sé que la vulnerabilidad del territorio es alta frente a las sequías porque no cuento con sistemas de riego, por ejemplo, o mis cultivos son muy dependientes de las lluvias, o de la cantidad de lluvia que pueda tener, entonces ya sé que debo
atacar o enfrentar ese elemento clave. Sistemas de riego, almacenamientos de agua, cultivos tal vez más resistentes a la falta de agua, etc. Entonces, el conocimiento de la vulnerabilidad, pero más bien cuáles son los factores que construyen o hacen que sea vulnerable, es fundamental para poder reducir el riesgo. Ahora, sí, claro, una vez que ocurren las cosas, por supuesto, recopilar la información, evaluar qué pasó, por qué pasó, dónde nos equivocamos, dónde podemos mejorar, qué planes podemos establecer para futuro, para intentar reducir los impactos que podamos tener en futuro. O sea, que no desperdiciemos cada evento, sino que recopilemos información, veamos qué ocurrió, cómo pudimos mejorar, qué pudimos hacer de manera diferente para tener una memoria histórica registrada. El siguiente, por favor, Felipe. ¿Cuáles son aquellos aspectos que consideramos transversales para reducir los impactos? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cuáles son los desafíos que existen todavía? Están en estos temas, sobre todo en la alerta temprana del niño o la niña, la predicción estacional, o sea, es decir, lo que pasamos de meses a trimestres, y el pronóstico meteorológico. ¿Cómo hacer el enlace entre esas cosas? En cuanto a preparación temprana, elaborar esos planes de contingencia, esos protocolos de acción también. Diseminación de información a la comunidad, es decir, para que la comunidad sea quien finalmente pueda establecer sus acciones también desde el punto de vista del usuario. Muy importante la coordinación entre los diferentes sectores que se pueden ver afectados. Recursos hídricos, agricultura, energía, salud, educación, etc. Y también la coordinación entre las diferentes instituciones que tienen que ver con esto. Articular acciones de diferentes niveles, de nivel nacional, subnacional y también local. Preparación de la respuesta a nivel de sector privado y de la comunidad es muy importante, es decir, que participen de manera activa y continua en estos temas, que estén involucrados, que no sean ajenos a lo que está ocurriendo, es también importante. Retener o transferir el riesgo. Aquí hablamos de los seguros. Tal vez sea un tema que en algunos países está más desarrollado que en otros, pero los seguros agrícolas o seguros sobre la infraestructura que pueda verse afectada por eventos climáticos también es importante y un factor a considerar. Instrumentos de política pública para la reducción de los riesgos, por ejemplo, planes nacionales para combatir o para gestionar finalmente eventos como las sequías, en algunos países ya se está dando, o gestionar eventos como inundaciones de manera particular, ya se están generando. La siguiente, por favor, Felipe. Para ir ya terminando. Que de todo esto que se ha hablado y de las experiencias que se han podido tener, algunas propuestas para la preparación son, por ejemplo, promover al máximo el uso de fuentes de información calificadas, que ya lo había mencionado, ¿no? En cuanto a los sistemas de vigilancia, por ejemplo, global, que tiene la Organización Meteorológica Mundial, eso es toda una cadena de centros que proveen y generan modelos climáticos y de predicción a nivel global, y también están los centros regionales del clima, que para nuestros países funciona el del oeste de Sudamérica, que abarca 6 países, y también los servicios meteorológicos nacionales, en el caso de Colombia, el IDEAM. Establecer a escala regional un protocolo para la comunicación, tomando en cuenta esas pautas que mencionábamos, y la coordinación, que estén relacionados al niño y la niña, con base en fuentes oficiales. Y proveer esa información. A veces también aparece otro tipo de información no tan calificada, porque también desde la oficialidad no llega. Fortalecer el funcionamiento rutinario de lo que son foros climáticos o las mesas climáticas nacionales, que incluyan, como en muchos casos,
a representantes sectoriales y también de gestión de riesgos. Eso yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos en cuanto a la difusión o diseminación de la información climática. Por supuesto, fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos para el análisis climático, la predicción estacional o la predicción del clima, etcétera, en el uso de fuentes y herramientas tecnológicas que cada vez son mayores. Fortalecer, no logro ver esta parte, pero sería la de fortalecer la capacidad de los centros climáticos regionales para implementar los sistemas de información de lo que mencionábamos, de la vulnerabilidad y también de los impactos. En la siguiente. Hacer una armonización, un enlace, un engranaje entre lo que tiene que ver con la preparación o la reducción o la gestión de riesgos con lo que tiene que ver con cambio climático. Creemos que si se hace una buena gestión del riesgo climático actual, el riesgo climático que tenemos ahora, es un primer paso o un paso realmente fundamental para la adaptación frente a lo que el cambio climático puede provocar. Una comunidad más preparada frente a lo que ocurre actualmente con el clima o a los extremos climáticos está mucho más preparada para enfrentar los impactos posibles de cambio climático. También fortalecer la gestión de la información a través del uso de plataformas institucionales de diferente escala, regional o local. En fin, el uso de la tecnología actual, redes sociales, formas de comunicación, para llegar más al usuario. También incrementar o implementar o fortalecer o alentar la creación de redes de voceros voluntarios del clima o de observadores voluntarios del clima, gente que esté de manera voluntaria haciendo el registro de estos parámetros climáticos que son tan útiles y los servicios meteorológicos no se dan abasto para cubrir todas las regiones, pero con el uso de redes, de personas voluntarias o de organizaciones o gremios voluntarios, este monitoreo climático puede verse fortalecido y finalmente todos vernos beneficiados. Impulsar a nivel de las organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria estos temas de comunicación y de coordinación y de cooperación. Sobre todo, y damos énfasis al tema de la sequía, porque es un evento que a diferencia de las inundaciones que son muy notorias, visibles, de rápida acción, pero también de rápida atención y desaparición finalmente, la sequía es un evento, un enemigo silencioso, que a veces ni siquiera lo notamos, que no desaparece con la primera lluvia que caiga, sino que a lo largo de meses e incluso años puede deteriorar de manera significativa el entorno de cualquier región. Entonces, se ha puesto bastante énfasis en el tema de las sequías últimamente para su gestión. Eso sería, creo que es la última. Sí, muchísimas gracias por su atención y estamos a las órdenes para las consultas que tengan. Agradecemos al director del CIFEN, José Nieto, y al especialista Felipe Acosta por la transferencia de conocimiento en pro de fortalecer a nuestros enlaces del SINA en temas de variabilidad climática. Antes de dar paso a las preguntas, agradecemos por favor a las personas que no han diligenciado el listado de asistencia. Este se encuentra en el chat. Si de pronto no les da al hacer clic, les recomendamos que copien y peguen el enlace. Vamos entonces a dar paso a las preguntas. Iniciamos con Kiana. Nos dice, tengo una duda en esta parte, me enseñaron que si se cumplían 5 trimestres con tendencias de temperatura, ya sean negativas o positivas, ya desde el 6º trimestre se podría hablar de que se presentaba un niño o una niña. Sin embargo, los últimos años veo que sucede así. ¿Está sucediendo este año, por ejemplo? ¿Por qué? ¿O a qué se debe esto? Kiana, creo que no es muy clara la inquietud, donde dice, sin embargo, en los últimos años veo que no sucede así. ¿Nos
¿Puedes de pronto ampliar un poco más la pregunta, por favor, para que nos la responda Juan José? Diana, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, la escucho. escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, gracias. No, me refería un poco que teníamos la duda, nosotros somos Caribe Alto Guajira, y a nosotros nos afecta pues toda esta situación, y sí teníamos la duda de en otra época nos hablaban de que después de 5 trimestres ya teníamos un niño o una niña. Si teníamos 5 trimestres seguidos con esas condiciones frías o cálidas, pues ya eso era automáticamente una niña o un niño, ya. Entonces, ya en estos últimos años hemos notado que no es así. Por ejemplo, este año ya tenemos 5 trimestres cumplidos con estas condiciones para niña, pero aún no aún no está declarada formalmente la niña. Entonces, es una duda que teníamos, ¿qué se debe esto? Si ya cambió el parámetro, era un poco la pregunta. De acuerdo. Sí, efectivamente, son trimestres, pero corridos, digamos. Enero, febrero, marzo, abril. Marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Entonces, ahí más o menos se cumple la condición aquella de 5 a 7 meses continuos con esa condición. Entonces, es cierto, desde el punto de vista de usuario, muchas veces uno está a la expectativa, pero ¿qué falta para que declare? ¿Y quién declara finalmente que hay un niño o una niña? Entonces, lo que hemos optado en los últimos tiempos es, bueno, no tanto esperar esa declaración de que alguien diga, mira, ya está el niño, ya está la niña, sino que ya tenemos meses con una condición fría que definitivamente va a alterar el clima, entonces más bien alertar de eso. Hay condiciones frías y eso puede provocar tal cosa sobre las lluvias. Creemos que esto puede crear un escenario favorable para que las lluvias sean sobre lo normal en determinada región. Entonces, más bien eso, más que esperar aquella declaratoria de ya, hoy día se empieza el niño o empieza la niña. Pero es exactamente así como lo mencionaba usted. Hay un enfriamiento, hay un calentamiento y eso provoca impactos. En el sector, en la región Caribe, por ejemplo, un evento del niño tiende a reducir el número de huracanes. Un evento de la niña tiende a aumentar el número de huracanes que se presentan y seguro eso impacta muchísimo en su región. Gracias, doctor José. Miriam Andrea Calderón tiene otra pregunta. Dice, muy interesante la presentación. Con relación a las fuentes de información, ¿conoce algún repositorio, caja de herramientas que permita socializar mejor la actualización de estas condiciones de variabilidad a las comunidades? Ya que es un reto llevar este conocimiento técnico a los usuarios como comunidad general, productores, etcétera. Doctor José, ¿escuchó la pregunta? Sí, perdón, estaba pensando. Sí, hay fuentes. Tal vez Felipe tenga por ahí el acceso a algunas de ellas. Hay muchas. CIFEN es una de ellas, pero justo estábamos pensando nosotros en ese tema de la comunicación de esto, de que las fuentes de información a veces pueden ser muy técnicas y el mensaje no llegar de manera clara. Creemos que el uso de redes sociales y de mensajes cortos, mensajes claves y directos puede ayudar muchísimo en este tema. Realmente estamos en varias instituciones a nivel regional y a nivel de cada país buscando esto, buscando la forma de traducir la información que puede ser muy técnica, muy complicada de entender, para ponerla en un lenguaje que se pueda utilizar de manera más práctica. A veces tenemos la dificultad nosotros de poder hablar en un idioma claro, porque como conversamos entre nosotros, creemos que esos términos son de uso común y perdemos la perspectiva, pero estamos en eso, en el tema de comunicar de mejor manera. Hay varias fuentes, sí, seguro.
No tengo en mente ahorita cuál. Bueno, en CIFEN tenemos ese tipo de información, pero también hay otra bastante útil. Veremos la forma de hacer una recopilación, tal vez, y hacerles llegar acceso a unas cuantas de estas formas. Muchas gracias, doctor José. Nos pregunta Gustavo Londoño, ¿qué pasa con los escenarios que modelan el cambio climático a diferentes años en el futuro, 2050, 2100, etcétera? ¿Tiene mucha incertidumbre según sus comentarios? Tiene porque, como veíamos, a medida que nos alejamos en el tiempo, existe mayor incertidumbre. Ahora, se ha venido, en la comunidad científica, ha venido avanzando el tema de la generación de modelos climáticos. Esa es la lámina que he mencionado. Que los modelos climáticos vayan cada vez siendo mejores, tomando en cuenta mejor las condiciones locales, de que puedan acercarse cada vez con mayor detalle en el territorio, que tomen en cuenta las cadenas montañosas de mejor manera, que tomen en cuenta los lagos, que tomen en cuenta el hielo, etc. Una serie de factores. Es bastante complejo, demanda muchísima capacidad tecnológica y computacional. Esto se hace con sistemas computacionales muy, muy complejos, y no lo hace cualquiera, lo hacen centros globales. Entonces, esto ha venido mejorando muchísimo, pero no deja de tener incertidumbre desde muchos puntos de vista. Uno, no podemos saber, primero, estos modelos se alimentan muchísimo de la cantidad entre otros factores, pero se alimentan mucho de la cantidad de estos gases de efecto invernadero que puedan existir en la atmósfera. Y esto también se deriva de cuál es el uso o cuál es el nivel de desarrollo o de uso de combustibles fósiles, por ejemplo, a nivel global. Entonces, lo que tratan es, los científicos, de construir un modelo climático, puramente, pero basado también en modelos sociales. Es decir, ¿cómo será la sociedad en el 2050, en el 2070, en el 2100? ¿Seguiremos usando combustibles basados en petróleo, por ejemplo? Y de seguro será así. O estaremos utilizando energías más limpias, energía solar, energía del viento, energía de cualquier otra fuente. No lo podemos saber. Entonces se crean escenarios en que se dicen, no, ¿sabes qué? Yo soy muy pesimista y creo que vamos a seguir tal cual estamos ahora. Listo. Si seguimos como sociedad tal cual estamos ahora, entonces mis parámetros para el modelo climático serían estos y lo otro. Y otro escenario extremo en el que dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que la sociedad va a mejorar muchísimo, que las políticas globales, que las reuniones de estos presidentes que se reúnen cada año, va a tener frutos y que vamos a empezar a reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero, que vamos a empezar a utilizar energía más limpia, que vamos a ser más amigables o estar conectados con el ambiente, etcétera. Entonces, bajo ese escenario, las condiciones para el clima pueden ser tales y tales y tales. Entonces, hay una incertidumbre porque no sabemos cómo va a estar la sociedad a futuro. Pero sí que si esos escenarios se dan, esto va a pasar. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, con un escenario optimista, esto es lo que yo esperaría en el clima de aquí al 2070 y 2100. Con un escenario pesimista, esto es lo que esperaría en el 2050 o 2100. Entonces, desde el punto de vista de tomar acciones o tomar políticas, en muchos casos, depende de cada institución, en muchos casos se toma un escenario intermedio entre lo muy optimista y entre lo muy pesimista. Y algunos dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy por lo muy pesimista, entonces voy a tomar acciones encaminadas a que esto es lo que va a ocurrir al 2070, 2100 con el clima. Pero no deja de tener incertidumbre, por supuesto. Desde que es un modelo climático,
a desde que no sabemos cómo evolucionará la sociedad a futuro. Pero, bueno, hay formas, y las formas son la construcción de esos escenarios socioeconómicos, digámoslo así, de la sociedad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Isabel Acero. Dice, al principio de la presentación se habló sobre las anomalías negativas, menos 0.5, y positivas 0.5 grados en el centro oriente del Pacífico. Mi pregunta es, para la región del norte de Sudamérica, entre los índices ONI y MEI, ¿cuál tiene mejor confiabilidad para estudiar la relación entre la temperatura superficial del mar y la precipitación durante eventos La Niña o El Niño? No sé, Felipe, si la quieras responder. Sí, puedo comentar algo. Bueno, esto también va a depender un poco de la región de estudio. No sabría decir específicamente cuál índice va a responder mejor. Por un lado, si consideramos el índice niño, solamente estamos considerando la temperatura del mar, y el índice MEI tiene 4 o 5 variables que componen un mismo índice. Si no me equivoco, están la presión atmosférica, la temperatura del mar también. Entonces, habría que ver, justamente hacer una prueba con los dos y ver cuál es el que va a tener una mejor respuesta. Se han conseguido algunos buenos resultados utilizando solamente el índice niño, solamente con la temperatura superficial del mar, pero realmente va a depender de la región, del país, porque pueden tener, dependiendo de la región, puede tener también, por ejemplo, influencias de la Amazonía o de la temperatura del Caribe. Entonces, habría que hacer una investigación un poco más profunda para poder responder a esta pregunta. Para relacionar directamente con el niño, se podría utilizar solamente la temperatura superficial del mar. No sé si esto responde a la pregunta. Gracias, doctor Felipe, por la respuesta. Hernán Carretero nos dice, ¿se puede crear videos cortos que por medio de los departamentos de educación ambiental se lleve a los colegios? Exacto, eso mismo es lo que estamos apuntando a hacer, yo creo que en los próximos meses. Y acá sí hace falta digamos, coordinación o la interacción con el usuario, porque como les mencionaba, para nosotros a veces está claro lo que decimos o resulta claro el mensaje, pero desde el punto de vista de usuario no lo es, no es tanto así. Entonces, eso es lo que toca. Eso, mensajes cortos, videos cortos, las redes sociales, sobre todo los más jovencitos, la usan muchísimo. Y esos mensajes son, yo creo que bastante útiles, bastante más apreciados. Y utilizar las redes, la tecnología actual para que eso llegue. Y exacto, difundirlo a través de medios educacionales. Creemos que es la mejor manera. Y hacia allá es que debemos apuntar, me parece. Muchas gracias, doctor Juan José. Bueno, al inicio de las presentaciones veíamos que Mario tenía la mano levantada. También Kiana, luego levantó la mano. Mario Jesús Gil, ¿tienes de pronto algún comentario, alguna inquietud? Bueno, no lo escuchamos. Kiana. Kiana, ¿nos escuchas? Bueno, no tenemos más preguntas o comentarios en este momento.
Antes de finalizar, queremos pedirle a todos, por favor, que enciendan sus cámaras, de ser posible, para que tomemos una foto y nos quede el registro de este espacio. Así que los invitamos entonces a que encendamos la cámara. ¿Quién dice yo? Felipe, gracias. Yo. La mía no funciona, lamentablemente. Robert Noguera. Robert, se te prendió, se te apagó la cámara. Los demás compañeros. Natalia, ¿alcanzas a ver más cámaras encendidas para tomar la foto? Dejémoslas ahí con los que están. Néstor Sonrían, Miguel, muchas gracias. Un momentito. Listo, gracias. Muchas gracias entonces a todos por su participación. Damos paso a la doctora Elba Fiallo, delegada del CIFEN, para que pueda concluir este evento. Doctora Elba, la escuchamos. Doctora Elba, tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿ahí? ¿Me escucha? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nada más resaltar algunos puntos importantes de las presentaciones de Juan José y de Felipe. Ellos nos mencionaban la importancia del monitoreo de este evento, ¿no es cierto?, de Lenos, debido sobre todo a los impactos que tiene a nivel mundial. Y nos resaltaban la importancia de que podamos llevar la información precisa, confiable, a tiempo para los tomadores de decisiones, para poder desarrollar políticas y prepararnos y evitar los impactos negativos que se puedan dar por las manifestaciones de Lenos. Nos habían mencionado la necesidad de que acudamos a fuentes fiables. Sabemos que existen fuentes globales, pero nos recalcaron la importancia de acudir a fuentes regionales y sobre todo a fuentes locales. En el caso específico de Colombia estaríamos hablando del IDEAM y también de la información que produzca el ERFEN. Mencionamos también la necesidad de poner toda esta información en un lenguaje sencillo que nos permita, ser asumido, interpretado con claridad por parte de los usuarios. También nos habían mencionado la importancia, ¿no es cierto?, de volver de recordar cómo fue que estos eventos actuaron, cómo fue que nos impactaron en el territorio para poder tomar medidas tomando ya en consideración experiencias pasadas. Y algo que Juan José nos mencionó es que es necesario que tomemos esas medidas, que consideremos nuestras vulnerabilidades y que antes de que se tenga la declaración oficial de que es un niño o de que es una niña, pues nosotros ya desde nuestros espacios podamos actuar y podamos prepararnos para evitar los impactos negativos de este fenómeno. Creo que con eso cerraría, Judy, de parte mía. Cambio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Soris. Es para dar un aviso parroquial. Recuerden que Colombia la semana pasada el señor presidente lanzó en la COP26 el COMPES de variabilidad climática. Entonces aprovechemos para buscarlo, para leerlo, para comprenderlo y sobre todo para poderlo aplicar en las políticas en cada uno de los territorios, porque es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros que al tener esta política pública la podamos volverla tangible en cada uno de los procesos que desarrollamos en nuestras regiones. Como ven, el tema es muy importante y pues al tener esta política pública pues tenemos donde tomar ese ejercicio para validar proyectos, planes, programas. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Desde el Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Medio Ambiente,
en articulación con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN, dentro del marco del proyecto Sequía e Inundaciones Andes del programa Euroclima Más, en la línea de gestión de riesgo implementado por la cooperación española AECID y la francesa AFD, y con el cofinanciamiento de la Unión Europea. Les agradecemos a todos ustedes por participar en el segundo webinar denominado La variabilidad climática y su influencia en la región, cómo prepararnos para los posibles impactos del fenómeno del niño y la niña. Y los invitamos para que estén atentos en los próximos días para inscribirse en el tercer y último webinar del año 2021. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Un feliz día para todos, muchas gracias. Gracias, feliz día para todos. Gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz día. Gracias, buen día. A todos. Feliz día.